Bueno, vamos a continuar en nuestra clase de mecánica del medio continuo. Vamos a ahorita lo que es el capítulo 5, que es la introducción a la mecánica de sólidos. Vamos a ver lo que corresponde a la función de Airy, que es una función en la cual nos sirve para resolver este tipo de ecuaciones, lo que son las ecuaciones diferenciales de equilibrio que habíamos visto en lo que es el capítulo 3, ¿verdad? Entonces esta función nos va a ayudar a resolver esos problemas. Bueno, entonces para hacer la función de Airy vamos a hacer una serie de simplificaciones, como vemos en la siguiente diapositiva. Vamos a suponer que el esfuerzo se aplica en el plano del eje Z, o sea, más bien que se aplica en el plano, nada más el plano XY, y mientras el eje Z es nada más el grosor, ¿verdad? Entonces tenemos que lo que es sigma Z, tau ZX y tau ZY es igual a 0, ¿verdad? Y lo que es la deformación en Z se supone que es 0, pero en realidad no es 0, porque lo hemos visto, lo que vimos anteriormente con la ley generalizada de Hooke, que las deformaciones no son exactamente 0, ¿no? Son despreciables, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener cierta deformación, no las deformaciones son 0 completamente, ¿no? Pero una cosa es que sea despreciable y otra cosa que, bueno, que sean 0, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un estado de esfuerzos planos, ¿verdad? Y al tener un estado de esfuerzos planos, ¿qué pasa con lo que es la ley generalizada de Hooke, ¿verdad? Aquí tenemos que en la ley generalizada de Hooke tenemos para deformaciones, ¿verdad? Que la deformación es igual, habíamos visto que es igual al esfuerzo menos la relación de Poisson por sigma y, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a suponer que tenemos sigma z va a ser 0, entonces la sigma z va a desaparecer. En el caso de sigma y, de epsilon y, vamos a tener que E por epsilon y es igual a sigma y menos nu por sigma x. Aquí en este caso lo que es la sigma z desaparece, ¿verdad? Y no vamos a considerar lo que es el epsilon z, que como que dice, no es 0, pero no lo vamos a considerar en este caso, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones, más la ecuación de cortante, que es esta de aquí. Vamos a considerar esta ecuación, ¿verdad? Y vamos a tener que 2g por epsilon xy es igual a tau xy, ¿no? Okay. Bueno, entonces en este caso, pues sería la ecuación, no vamos a utilizar nada más lo que es el xy, no vamos a utilizar la xz, ¿no? Aquí simplemente despejamos lo que es epsilon xy y obtenemos tau xy entre 2g, ¿no? Aquí en este caso el 2 pues sería el que va a tomar en cuenta lo que es el famoso gamma, que habíamos visto anteriormente, que gamma xy es igual a 2 veces epsilon xy. Entonces vamos a trabajar con el epsilon xy de aquí en adelante por facilidad, ¿no? Y vamos a utilizar este 2 para sustituirlo. Bueno, entonces lo que es la siguiente, vamos a ahora sí definir lo que es la función de Airy. Habíamos visto anteriormente lo que son las ecuaciones diferenciales de equilibrio. En las ecuaciones diferenciales de equilibrio tenemos las ecuaciones en sigma x, tau xy y lo que es sigma z, ¿verdad? Entonces, y lo que es para el caso de sigma y, que lo tenemos anteriormente aquí, que la parcial de sigma y con respecto a y más la parcial de tau xy con respecto a x, aquí desaparece lo que es el sigma z, es igual a 0. Vamos a considerar nada más los esfuerzos en el plano, ¿ok? Bueno, vamos a considerar una función que le vamos a llamar función de Airy, esta por la letra griega phi, ¿verdad? Esta función va a ser igual, vamos a definir como sigma x como la segunda derivada de phi con respecto a y cuadrada. Acuérdense que esto es y, no, cuidado, no, esto es x, ¿ok? Entonces la segunda derivada de phi con respecto a y cuadrada va a ser sigma x, es una pequeña definición que vamos a utilizar, y lo que es sigma y va a ser la segunda derivada de phi con respecto a x al cuadrado, ¿no? Acuérdense que este es x, no es y, ¿ok? Bueno, entonces definimos la función de phi, que es la función de Airy, como estas dos componentes, ¿verdad? Y tau xy vamos a definirla como la segunda derivada de phi con respecto a x con respecto a y, ¿no? Entonces, pequeñas definiciones de lo que es el tau xy con respecto a la función phi que vamos a definir aquí, que es la función de Airy. Entonces, ¿qué pasa? Si agarramos esta función, la sustituimos en la primera ecuación, ¿qué pasa? Más sigma y en esta ecuación y tau xy. ¿Qué pasa? Si sustituimos esta ecuación en esta parte de acá y sustituimos esta ecuación en esta parte de acá, sucede que se satisface automáticamente, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales de equilibrio se satisfacen automáticamente y son iguales a 0. Asimismo, si utilizamos esta ecuación y la sustituimos en esta parte de acá,
¿verdad? Con esta ecuación me va a dar automáticamente 0. Entonces, ¿qué pasa? La función de Airy automáticamente satisface las ecuaciones diferenciales de equilibrio. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Este diferencial de aquí no debe estar acá. Bueno. Entonces, tenemos la relación de formación-desplazamiento. Acuérdense que tenemos esta relación, que la segunda derivada de epsilon x con respecto a y al cuadrado más la segunda derivada de epsilon y con respecto a x cuadrada es igual, simplemente sumamos estas dos cantidades, ¿verdad? Que acuérdense que epsilon x era igual a la parcial de u con respecto a x. En este caso vamos a utilizar la notación de Enzo-Levy, donde vamos a utilizar que la parcial de sx con respecto a x es igual a epsilon x, ¿verdad? Entonces, automáticamente la segunda derivada, pues obviamente la segunda derivada de todo esto, más la segunda derivada de epsilon y, que es la parcial de b con respecto a y, utilizando la notación de Enzo-Levy, entonces sería la parcial de ese y con respecto a y. Entonces, simplemente esta es una igualdad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a arreglar los términos de tal manera que la diferencial de x lo sacamos acá y ponemos una diferencial de y acá, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la segunda derivada de la parcial de x con respecto a y, y en lugar de ponerle estas ecuaciones vamos a utilizar la parcial de x de sx con respecto a y la parcial de sy con respecto a x. Acordémonos que esto es igual a lo que es el gamma xy sobre 2, ¿verdad? Pero el gamma xy sobre 2 es igual a epsilon xy, ¿verdad? Entonces esto es igual a la segunda derivada con respecto a x y con respecto a y del gamma xy sobre 2, que a su vez es epsilon xy, ¿no? Entonces tenemos esta cantidad de tal manera que la segunda derivada de epsilon x con respecto a y cuadrada más la segunda derivada de epsilon y con respecto a x cuadrada es automáticamente igual a la segunda derivada de epsilon xy con respecto a x con respecto a y, ¿no? Entonces tenemos esta relación, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces vamos a tener esta relación de esfuerzos que había visto anteriormente, que la segunda derivada de epsilon x con respecto a y más la segunda derivada de epsilon y con respecto a x es igual a la segunda derivada de epsilon xy con respecto a x con respecto a y. Ok, tenemos esta relación. Tenemos la relación de la ley de Hooke, la ley generalizada de Hooke, pero utilizándolo nada más para lo que es el sigma z igual a 0. También igual para epsilon y con la sigma z igual a 0. ¿Verdad? Y tenemos la relación anterior de gamma xy con lo que es el cortante, ¿verdad? Tenemos estas cuatro relaciones, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con estas? Pues simple y sencillamente vamos a sustituir lo que es la parte de sigma x, ¿no? Entonces vamos a derivar lo que es sigma x, vamos a derivar lo que es sigma y, vamos a derivar lo que es sigma y y lo que es sigma x, ¿no? Entonces, utilizando estas relaciones, ¿verdad? Que la segunda derivada de epsilon x con respecto a y cuadrado, que es todo esto de acá, entonces agarramos esto y le derivamos dos veces, agarramos esta, le derivamos dos veces, la segunda derivada de epsilon y con respecto a x al cuadrado, agarramos esta, derivamos dos veces esta, derivamos dos veces esta, ¿no? Entonces, ¿qué es igual a esto? Esto es igual a la segunda derivada de epsilon xy con respecto a x con respecto a y, que a su vez es igual a tau xy, ¿no? Entonces simplemente vamos a sustituir esto por tau, ¿verdad? Y haciendo una relación entre lo que es el módulo de elasticidad E y lo que es G, simplemente agarramos y sustituimos y nos queda esta relación al final, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces pues tenemos esta relación aquí, que vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces esta relación está anteriormente aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces habíamos visto anteriormente lo que es la relación entre el módulo de cortante y la relación de elasticidad, que es el módulo de elasticidad y la relación de cortante, ¿verdad? Tenemos esta relación, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente lo que es sigma x con respecto a la función de Airy, ¿verdad? Y sigma y con la función de Airy, ¿no? Entonces tenemos esta relación y tau xy también con la función de Airy, ¿verdad? Entonces tenemos sigma x, sigma y, tau xy. Entonces, ¿qué hacemos? Sigma x lo sustituimos aquí, sigma y lo sustituimos acá, tau xy lo sustituimos acá, ¿verdad? Y nos va a quedar en función de derivadas a la cuarta, ¿ok? Derivadas a la cuarta, y esta es una segunda derivada, pero bueno, en realidad aquí es derivada a la cuarta, ¿no? Derivada a la cuarta de x cuadrada y de y cuadrada, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a sumar términos, y sumamos términos con este término, ¿verdad? Y al final de cuentas vamos a tener
esta cantidad, ¿verdad? Aquí debe ser derivada a la cuarta, ¿verdad? Simplificamos términos. Y bueno, aquí ya se ve lo que es la derivada a la cuarta, ¿no? La derivada a la cuarta, si subimos términos y se nos va a ir lo que es la relación de Poisson, ¿verdad? Esto al final de cuentas es lo que es el laplaciano, que hemos visto anteriormente el laplaciano, ¿verdad? Pero sería el laplaciano del laplaciano, ¿verdad? Esto se puede sustituir como el laplaciano del laplaciano, simplemente agarramos la segunda derivada del primero, la segunda derivada del segundo, el doble producto del primero por el segundo, ¿verdad? Lo que es el binomio al cuadrado y vamos a tener lo que es el laplaciano del laplaciano, que es esta cantidad de aquí, ¿verdad? Entonces esto lo podemos utilizar como esto o como esto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo. Entonces, esto es lo que es la función de Airy, ¿verdad? Aquí, lo que vamos a utilizar en las siguientes partes es, vamos a utilizar funciones que sustituyan esto, ¿cómo se llama? Que satisfagan automáticamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué funciones van a satisfacer esta función, ¿no? Entonces van a haber una cantidad infinita, de hecho, de funciones que satisfagan la función del laplaciano, ¿no? Pero aquí lo difícil es no tanto que satisfagan la ecuación del laplaciano, sino lo difícil es que satisfagan lo que es las condiciones de frontera, ¿no? Las condiciones de frontera y las condiciones de compatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que satisfagan las condiciones de frontera, condiciones de carga, condiciones de compatibilidad? Bueno, para eso no nos va a servir mucho lo que es el laplaciano, ¿no? Para eso nos va a servir pues lo que se llama, lo que conocemos como el método de elemento finito, pues que no lo vamos a ver aquí en realidad, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, ¿no? De una función que satisface el laplaciano y satisface las funciones y que automáticamente satisface las condiciones de frontera. Ok, vamos a ver al ejemplo. Bueno, antes de ver el ejemplo, vamos a ver lo que es la función de Airy en coordenadas polares. En coordenadas polares, pues utilizamos diferentes relaciones, ¿no? Entonces, sigma r en lugar de sigma x va a ser la parcial de phi con respecto a L, con respecto a r, y la segunda derivada de phi con respecto a teta al cuadrado. ¿Ok? El valor de sigma teta es la segunda de phi con respecto a r al cuadrado, y lo que es el cortante es menos 1 sobre r por la parcial con respecto a r de la parcial de phi, que es la función de Airy. No hay que confundir phi con el valor de teta, que es el valor del ángulo, ¿no? Tenemos el ángulo r, y lo que es z, pues obviamente que vamos a utilizar, que la z no vamos a utilizarla lo que es igual que en las coordenadas cartesianas, no vamos a utilizar en lo que es la función de Airy. Ok, bueno, entonces, ahora sí, vamos al ejemplo, que es el problema de Flamant. En el problema de Flamant está en coordenadas polares, ¿verdad? Donde tenemos una fuerza que le estamos aplicando a un medio semi-infinito, ¿verdad? Donde tenemos un radio, ¿verdad? Un radio, y queremos saber qué esfuerzos tenemos en todo el espacio semi-infinito, ¿no? Entonces, queremos ver qué esfuerzo tenemos en todas estas partes, ¿verdad? Partiendo de que conocemos una fuerza concentrada aquí, una fuerza puntual, ¿no? Entonces, este se conoce como el problema de Flamant. Ok. Bueno, la solución al problema de Flamant, pues ya varias personas la han estudiado, es utilizando esta función de Airy, que es menos f sobre pi por r por teta por el seno de teta, ¿no? Entonces, utilizando esta función de Airy, automáticamente satisface lo que es el laplaciano al cuadrado, el laplaciano o el laplaciano de la función de phi, ¿verdad? Que es la función de Airy, ¿verdad? Utilizamos sigma r que hemos visto en la relación anterior, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? El sigma r en función de la función de Airy, ¿verdad? Sigma teta en función de la función de Airy y tau r teta, ¿verdad? En la función de la función de Airy, pero en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, utilizando la función dada de que lo que es la función de Airy, ¿verdad? Utilizando esta función, derivamos con respecto a r y derivamos con respecto a teta, tenemos que sigma r nos da esta cantidad. Esta cantidad, si nos fijamos, cuando el valor de teta es igual al valor de 0, va a valer el valor de f, ¿verdad? Pero cuando r tiende a 0, pues el sigma r tiende a infinito, ¿verdad? En el caso de los esfuerzos tangenciales, que sigma teta nos va a dar igual a 0, ¿verdad? Todos los esfuerzos tangenciales son 0, utilizando esta función, ¿verdad? Y todos los esfuerzos cortantes me va a dar 0, ¿ok? Entonces, la única esfuerzo que vamos a tener es este esfuerzo, ¿verdad? Que en este caso, pues
pues va a tener este valor de infinito cuando el radio tiende a cero, ¿no? Aquí vemos que cuando el radio tiende a cero, el esfuerzo va a ser infinito, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el esfuerzo de sigma r, ¿no? Entonces, para obtener una fuerza, un diferencial de fuerza, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que multiplicarlo por un área, ¿verdad? ¿Y cuál es el área? Pues el área en este caso sería el diferencial de z multiplicado por el diferencial de arco, ¿verdad? En este caso el diferencial de arco, ¿cuál sería el diferencial de arco? Es el diferencial de S, podemos decirlo, pero el diferencial de arco se calcula, si ustedes se acuerdan, que el diferencial de arco se calcula por medio del radio por el diferencial de teta, ¿no? Entonces el radio por el diferencial de teta me da lo que es el diferencial de arco, ¿verdad? Que es el diferencial de arco multiplicado por la profundidad, que es el diferencial de z. En este caso, como estamos en un problema bidimensional, no vamos a considerar lo que es el diferencial de z, ¿no? Vamos a utilizar nada más el diferencial de arco multiplicado por sigma r, ¿no? Entonces el diferencial de fuerza va a ser igual a sigma r por el diferencial de teta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a integrar todo lo que es el diferencial de teta por r por sigma r, ¿no? Entonces, integramos esta función, pero vamos a integrar nada más lo que es la componente vertical. Vamos a integrar la componente vertical para ver si nos da lo que es el resultante, que es la fuerza F, ¿verdad? Vamos a integrar lo que es la componente vertical. Entonces la componente vertical de esta fuerza, ¿cuál es? Es sigma r de teta por el coseno del ángulo, ¿no? Que es esta componente vertical que está aquí. Entonces todas estas pequeñas fuerzas vamos a calcular su componente vertical alrededor de toda esta semiesfera, ¿verdad? Calculamos de 0 a pi sobre 2 y de 0 a pi sobre 2 y lo hacemos dos veces, ¿verdad? Así como lo indica esta integral, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sigma r lo vimos anteriormente, que es la sigma r que obtuvimos. Sustituimos esta sigma r, lo sustituimos en esta integral, ¿verdad? Nos deshacemos del sigma r, ¿verdad? Y nos queda que sigma el integral del coseno cuadrado diferencial de teta. Bueno, ya haciendo las operaciones, ¿verdad? La integral del coseno cuadrado igualado de 0 a pi sobre 2. Si verificamos y hacemos las operaciones, nos da nomás menos f, ¿no? Entonces, menos f es la resultante de todas estas fuerzas, ¿verdad? Entonces significa que menos f más f, pues nos da igual a 0, ¿verdad? Entonces la sumatoria de fuerzas en y, pues es automáticamente igual a 0. Como no tenemos fuerzas en x, la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0 y también en z no tenemos nada, ¿no? Entonces, automáticamente estamos comprobando que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Comprobando que la solución es una solución razonable, ¿ok? Y obviamente que satisface también lo que es la fusión de aire. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde aplicamos la fusión de aire. Obviamente que pues para encontrar la fusión de aire no es fácil, ¿verdad? Pero pues para eso tenemos otros métodos que podemos utilizar, que son los métodos numéricos. Bueno, entonces esto es todo por la fusión de aire y vamos a continuar viendo más ejemplos.